Bienvenidos a este podcast del Notas al Margen, Espacio de Cultura, este lugar en donde nos gusta leer, nos gusta ver películas, platicar y de vez en cuando nos gusta entrar en laboratorios donde quizá no deberíamos haber ingresado. Estamos ahora reunidos, ¿no? Y yo muy bien acompañado porque vamos a hablarles del próximo taller que vamos a abrir en el espacio que se llama Frankenstein va al cine, un recorrido por alguna de las transformaciones que el séptimo arte ha hecho de la obra de Mary Shelley, de la novela insigne del siglo XIX. Desde que apareció en 1818, Frankenstein creo que no fue solamente la historia de un científico que consigue pues, darle vida, ¿no? a trozos de cadáver inanimado, sino que se convirtió en un mito, ¿no? El mito de la ambición desmedida, de sentirse Dios, de luego de la responsabilidad, o de la irresponsabilidad más bien, ¿no? De la falta de compromiso, del abandono, del miedo a ser diferente, ¿verdad? Y también nos arrojó a la cara una pregunta que pues hasta las últimas adaptaciones sigue vigente, ¿no? Que es, ¿quién es realmente el monstruo? ¿En dónde está, ¿no? La monstruosidad? El cine, de hecho, tomó la novela de Mary Shelley muy pronto, desde 1910, y la desarmó y la volvió a coser, de alguna manera, ¿eh? ¿Y qué le agregó el cine? Pues le agregó, evidentemente, laboratorios, tormentas, ¿ah? Atmósferas más góticas, ¿eh? Como el castillo, ¿eh? Ayudantes siniestros, ¿verdad? Que tal vez, y dentro de otras cosas, no estaban, ¿no? En la novela, o que bien, por otro lado, fueron suprimidas en la novela. Y le agregó, obviamente, uno de los rostros más inolvidables a la historia del séptimo arte, lo convirtió en una bestia pop, ¿no? Haciendo el conteo, Frankenstein tiene 494 largometrajes, nada más y nada menos, 248 cortos, 105 series en donde aparece como protagónico o bien aparece como una estrella invitada, ¿no? Así que bueno, tenemos muchísimo material del que hablar y del que revisar. Durante 5 sesiones vamos a justo abordar esta historia, ¿no? Cómo Frankenstein entra en el cine desde esas primeras transformaciones, como decíamos, de 1910, pasando por las películas de James Whale, ¿no? Por las versiones de la Hammer, ¿no? Por la representación que hace Kenneth Braga y finalmente Guillermo del Toro. Y para conversar de este taller me acompañan quienes van a impartir justamente este curso, una leyenda de NAM, Onir Ro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. Otra leyenda también viva de NAM, Adriana Carrión. ¿Qué tal? ¿Eh? Y dos nuevos reclutas que me da muchísimo gusto darles la bienvenida, Carolina Lule ¿Qué tal? y mi buen amigo Roberto Hernández. Hola, hola. Así que bueno, estén listos, encendamos ya las máquinas porque algo ya se empieza a mover y está vivo acá en el laboratorio de Notas al Margen. Bueno, empezamos contigo, Onir. Tú vas a trabajar Frankenstein de 1931 y The Bride of Frankenstein de 1935, ambas dirigidas por el enormísimo James Whale, ¿no? Estas películas, de hecho, y ya nos platicarás, o no sé si estarás de acuerdo, pero de alguna forma fijaron una imagen o la imagen, ¿no? De Frankenstein que todavía hoy reconocemos y con la que el resto de los directores se tiene que de alguna manera batir, ¿no? Entonces, según tu visión, ¿no? En la sesión que te vas a encargar de estas películas, ¿qué añade James Whale al mito creado por Mary Shelley? ¿Y por qué ocupa un lugar tan poderoso en la imaginación popular? Uy, pues, a ver, como bien lo dices, añade totalmente el icono que tenemos todos en el imaginario de Frankenstein, ¿no? El que no solo se va a retomar, como tú dices, en las siguientes representaciones donde los directores tienen que decir o me alejo o me acerco a lo que propone Well, o o es como también esta forma de que ya se imprimió. Me acuerdo que yo, por ejemplo, cuando empecé a ver caricaturas de, no sé, Scooby-Doo, Frankenstein Sí. es el Frankenstein de Well, ¿no? O sea, desde ahí parte, o sea, es algo que trascendió la cultura, o sea, básicamente convirtió al monstruo, como me encantó como lo dijiste hace rato, en un icono pop. O sea, Frankenstein es eso, es un icono pop y es gracias al diseño de personaje. Entonces yo creo que
En las dos películas, el diseño de personaje es algo que es importantísimo y que va a marcar la historia del cine, la historia del monstruo como figura. Este, y pues eso, o sea, le va a dar visualidad a lo que de alguna manera fue pues lo ambiguo que nos deja Shelley sobre el monstruo, ¿no? Entonces nos lo va a plasmar y lo va a hacer que permanezca y que trascienda. Y entonces creo que eso es algo bien, bien importante, así como, no sé, cuando veíamos Drácula en otros NAMS, la voz de Drácula pues, también es la de Bela Lugosi, entonces Frankenstein es Boris Karloff, ¿no? O sea, es eso. Ujú. Eso es lo que hace Will. Frankenstein es Boris Karloff y la novia de Frankenstein siempre va a ser Lancaster, es así y siempre te la vas a imaginar como te la proponen en 1935. Mm. De hecho, para varias, no sé, ensayistas, críticos, pero también espectadores, como la novia de Frankenstein, la segunda parte, por eso los vamos a ver así conectadas, ¿no? En tu sesión, es como mucho más audaz, es mucho más rica, ¿eh? No sé, a mí me gustan ambas por igual, digamos, ¿no? Pero tiende a ser más compleja, más reflexiva, ¿no? Además de lo que esta es una cosa que respeta de la novela, de que ya habiéndose agotado sus posibilidades de que pueda ser aceptado, ¿no? Por los humanos, además de esa idea de que va con el creador a solicitarle una compañera, ¿qué otras cosas ves en Bride of Frankenstein de James Whale? A ver, a mí Bride of Frankenstein se me hace mucho más Shelliana, por llamarle de alguna manera, que Frankenstein. Sí, porque en realidad es cuando se empieza a explorar el patos del monstruo como Shelley hubiera querido. Ya es un monstruo que sabe que es monstruo, que ya no está confundido, ya sabe que es monstruo, sabe que está solo, sabe que es rechazado y está buscando esta parte del pertenecer, ¿no? Ya es un monstruo que sabe que es una creación específica de la muerte, o sea, él proviene de la muerte. Y y entonces es ya esta conciencia, pues justo como ya muy introspectiva, y donde el espectador en la primera o en Frankenstein hay atisbos de esta humanidad en el monstruo, ¿no? No se deja, es algo que se le reconoce muchísimo a Well, de hecho, el decir, Frankenstein no va a ser una caricatura de un monstruo, va a ser un monstruo. Pero en The Bride juega con la caricatura, juega con la ternura, juega con la monstruosidad, el terror, lo camp, o sea, sí, en verdad, como tú dices, es súper compleja porque el monstruo lo lleva a otro nivel de análisis, no nada más justo el monstruo terror, no, o sea, ya Claro. vemos una evolución súper interesante y cómo lo va explorando desde la audiencia, desde el mismo director y desde el mismo monstruo. También Karloff tiene mucho que ver en esto, ¿no? Hay partes que son realmente cómicas y al mismo tiempo patéticas, ¿no? Como cuando, por decir algo, Proterius le dice, no, yo lo entretengo, ven, bebida, bebida, y va como caballito siguiéndolos. Exacto, sí. Te da, o sea, es así como que qué gracioso, qué patético, qué, no sé, es, o sea, como que este juego que logra Will en The Bride es, sí, lo que a mí, yo estoy igual que tú, las dos me gustan mucho y no puedo decidir, pero sí veo la complejidad y lo propositivo que hay en la dirección de The Bride, o sea, desde el guión, desde también, vuelvo a lo mismo, el diseño de personaje, el diseño de monstruo es de lo top, de lo más top. O sea, ahí ponen la vara y desde ahí se sigue midiendo, ¿no? Del diseño de monstruos. Sí, Entonces, fija visualmente el arquetipo, ¿no? No solo con Boris Karloff, sino en la novia Frankenstein. Bueno, pues el peinado, y aquí hay un gran experto al respecto que puede desarrollar más esta idea que yo. El peinado de Marge Simpson viene de ahí, ¿no? De la novia Frankenstein. Oye, y bueno, esto lo hemos hablado con todos en innumerables ocasiones, conversaciones de pasillo, de café, ¿no? De cerveza, en fin. Pues toda película es una lectura, ¿no? Al final de una lectura particular de la novela, y en esa lectura pues se pone énfasis en algunas cosas, pero se suprimen otras también, ¿no? Y, y esas supresiones tal vez
pasan por otras cosas, y ya más o menos sabes por dónde voy, por otras cosas que no son mm, cuestiones de sensibilidad y talento del que está adaptando, sino cuestiones del medio, ¿no? En este caso de la industria. ¿Qué pasó con esa escena que fue eliminada al final de la niña que le enseñaba a, a que flotaran las flores en el lago? ¿No? Creo que ya en las nuevas ediciones, los nuevos cuts, ¿no? Ya aparece la escena, ¿eh? Sí, sí, Pero no sí. sé si más o menos puedes comentarle eso a los Híjole, auditores. eso es bien interesante porque, a ver, Frankenstein, la del 31, bueno, pues Frankenstein y Bride, así me voy a referir a ellos. Frankenstein está en un momento de o sea, todavía el código de censura, el código Hays todavía no está establecido, pero ya está medio vigente. Exacto. Este, entonces, va a pasar esto, o sea, la película no puede salir como antes, las películas salían casi casi que listo, la terminé de filmar, va para el cine, ¿no? Aquí ya no, ya tiene que pasar por cierto escrutinio y va a haber cuestiones que les va a parecer demasiado fuerte para la audiencia, para la moralidad, para lo que tú quieras. Y una de estas escenas, yo creo que es una de las escenas más bellas de la película, donde Sí. justo más puedes conectar con el monstruo. Y es la muerte de una niña al final de cuentas, ¿no? Una niña con la que está jugando. Aquí te demuestra la inocencia del monstruo, justo. Entonces, hay esta escena donde hay un juego precioso, hay flores, hay este, una interacción muy Sí. humana desde dos inocencias, la Dialéctica. inocencia de la niña y la inocencia del monstruo. Y donde por un accidente que se hubiera pasado, o sea, como tú sabes, es algo que le podría pasar inclusive a un niño, ¿no? Desde un accidente, pues el monstruo también se marca y marca ya su futuro, ¿no? O sea, su devenir en y él mismo se marca, o sea, como que entiende que lo que hizo está malo y empieza a tener también como, pues, no sé, esta realization de alguna manera de también la moralidad, es lo que a mí me genera esa escena, pero la cortan y regresó creo que hasta los 80s, porque encontraron o sea, sí, básicamente la censura, el código Hays dijo, no, me la quitas, es terrible, ¿cómo vamos a ver la muerte de una niña? Eso es, no, o sea, ¿qué clase de corazón enfermo mostrarías tú en el cine? Y y pues por años, muchísimos años se mostró sin esa escena que yo creo que es determinante para la historia. Y te digo, regresa en los 80s porque encontraron una copia intacta en Inglaterra. Ah, exacto. Entonces, la retoman y yo creo que sí cambia muchísimo porque aparte es una escena larga, ¿no? O sea, sobre todo para la duración de la película y definitoria. Pero la censura va a ser eso. Y también en The Bride, este, lo mismo, ahí ya está fulón el código de censura, ya, o sea, ya está fulón. Y es muy chistoso porque creo que fue menos duro, o sea, como que las escenas que manda a cortar, sí, quita algunas muertes y cosas así, pero no muertes así como en este caso la de la niña, eh, pero deja muchas cosas que son bien interesantes. O sea, como que ahí hay un juego bien raro con la censura que deja cosas que tú esperarías, que inclusive ahorita dices, wow, ¿cómo permitieron que esto se filtrara, ¿no? En un código de censura tan severo. Entonces, bueno, sí, hablaremos totalmente de la censura. Y son de esas películas justo de los años 30 que incluso el espectador más atento, más activo, ¿no? Nota que han quitado cosas, pero las sugiere por otro lado, ¿no? Y tal vez es Es, más intenso y es más perdurable el efecto de ello, ¿no? Entonces, bueno, sin duda con James Whale, Frankenstein toma un rostro, ¿no? Esa es una de las grandes virtudes y particularidades que tiene su adaptación. Toma una manera de caminar, ¿no? Vemos por primera vez, bueno, no por primera vez, ya se había hecho en 1910, pero se fija finalmente en lo icónico laboratorio, ¿no? de Víctor, ¿no? Pero varias décadas después, ¿verdad? Eh, la Hammer vuelve a abrir las tumbas y decide hacer un Frankenstein mucho más físico, ¿no? O unas adaptaciones de Frankenstein mucho más físicas, más sangrientas, incluso más incómodas, ¿sale? Evidentemente ya son
están en otro lado del mundo, adaptándolo con otro tipo de códigos también, ¿vale? Y Adriana, tú te vas a encargar justamente de The Curse of Frankenstein y The Revenge of Frankenstein, ¿ah? Producidas por la Hammer, y en donde aparece el gran, y aquí pongo una rodilla en el suelo para pronunciar este nombre, el gran Peter Cushing. ¿Ah? ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre cuando las películas de la Hammer justo desplazan este interés desde la criatura hacia Víctor, ¿verdad? Hacia el científico, y lo convierten en alguien realmente aterrador? Lo cierto es que la Hammer tiene este periodo interesantísimo que va de los 50 a los 70 del horror de la Hammer. Y vamos a ver que apuesta precisamente por la paradoja del científico, ¿no? Vemos a un Peter Cushing interpretando a el varón Víctor Frankenstein en La maldición de Frankenstein y también en La venganza de Frankenstein. Lo vemos interpretarlo de una manera ya podríamos decir el Frankenstein maduro, después de todo este intercambio que tuvo con otros científicos y ya 100% seguro de lo que quiere lograr, ¿no? Que es esta transgresión de las leyes naturales, porque es un científico que busca nombrar, aquí vemos ¿no? esta arrogancia que Peter Cushing logra darle una presencia, eh, es un actor que tiene una personalidad fuera de cámara, era totalmente relajado, su voz muy suave, muy respetado, una completa dama, pero en la pantalla él proyectaba una, digamos, una frialdad, pues una agencia un tanto malvada. Y creo que, exacto, la Hammer apuesta porque, digo, ellos no tienen las grandes producciones, no tienen las grandes cantidades de dinero como lo tiene su contraparte en Estados Unidos. De hecho, el laboratorio, vamos a ver que pues es una cosa así como muy casera. Hasta podríamos tomar algunos tips para hacerlo en casa. Pero La maldición de Frankenstein es la primera película que produce la Hammer en color. Entonces, la ambientación que hace, los colores son un poco chillones, pero tiene una razón de ser, ¿no? El director aquí, Terrence Fisher, apuesta por un equipo que le da la independencia, la libertad a cada uno para trabajar la música, por un lado, y la otra, la atmósfera. Y entonces, además, pues vamos a ver a una criatura que es distinta a la que se está creando, ¿no? A esta figura, esta presencia que tienen en Estados Unidos. Entonces, eso es la manera en como la Hammer está interpretando y está mostrando este monstruo clásico desde su muy particular abordaje. Y como bien mencionas, pues a la Hammer se le conocía como el Kensington Gore, ¿no? Porque, claro, tenían más juego en este sentido de presentar un personaje como Víctor Frankenstein que era capaz de cometer cualquier crimen, ¿no? Cualquier cosa atroz para lograr su fin científico. Y esto es muy importante, mostrar a ese Víctor Frankenstein ya consumido por esa obsesión, ya totalmente en el descenso a la locura, porque está desafiando, pues, ¿a quién más, no? A la naturaleza, inclusive tocando ya con lo divino y transgrediendo también esas leyes. Así es que creo que como la novela de Mary Shelley es portentosa, es muy compleja, y este personaje, Víctor Frankenstein, creo que es una buena, excelente elección de tomarlo como eje de la historia que están contando en las películas, porque da para muchísimo y creo que Mary Shelley ahí nos confronta en la novela con, con esta, pues sí, dicotomía que hay en el científico, ¿no? Es quien está buscando el conocimiento, pero en determinado momento, si se llega a empoderar
suficiente o exacerbar su deseo de conocimiento, pues puede rayar en esta figura tremenda, cruel, ¿no? Hay un abandono cruel por parte de Víctor Frankenstein hacia la criatura, su creación. O sea, después de transgredir, lograr su creación, pues la rechaza. Y pues claro, Peter Cushing, un actor consolidado, con una gran personalidad, con una gran trayectoria actoral, hace una mancuerna preciosa, yo creo, con Christopher Lee como la criatura, Christopher Lee siendo esta personalidad más, pues más aguerrida. Se está construyendo su propio camino en las películas. Entonces, después los veremos a Christopher Lee ya como protagonista, ¿no? En El horror de Drácula, y a Peter Cushing como el fantástico Doctor Van Helsing. Así es que, pues, ahí está, hay que verla. No había reparado en ello que a los dos Frankenstein les abre el camino a Drácula. No, está sensacional, está como para hacer pues sí, una tesis al respecto, ¿no? Bueno, hay algo cinematográfico, propiamente cinematográfico visual, que me gustaría preguntarte de estas películas de la Hammer que, que adaptan la novela, ¿no? Que es, como bien decías, están a color, ¿no? Que no es un asunto menor. Y por lo tanto, como están a color, hacen una presencia, o sí, acentúan la presencia más explícita de lo corporal, de la sangre, ¿verdad? De los contrastes de las heridas, ¿no? De la putrefacción. ¿Ah? O sea, la materia orgánica es muy relevante o está muy presente, ¿no? Desde mi punto de vista, está de las películas que vamos a analizar, estas películas y la de Guillermo del Toro son las donde más se ve esto, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que transforma justamente la corporalidad del monstruo, ¿no? Para fijarlo luego en lo que va a ser el cine de terror, ¿no? Posterior, porque sin duda hace escuela, ¿no? La Hammer sí, con un presupuesto que es el cambio de las tortillas, hace escuela, ¿no? Sí, creo que fue un elemento muy acertado porque aparte el equipo de la producción se entrega completamente a hacer su propio personaje, su propia representación estéticamente hablando de la criatura. Y como bien dices, las heridas, los ojos, el cuerpo de la criatura es un cuerpo que está trozado y vuelto a armar. Sientes esa, digamos, sí ese rechazo natural. Y eso es interesante porque te provoca estas emociones inquietantes eh, que son propias del terror, que es inquietar no solo para causar asco o rechazo, sino también para introducir estos temas importantes, ¿no? Que es esta fase de trabajar con los cuerpos, que en la época pues era totalmente natural ir a la morgue y para adquirir más conocimiento sobre la anatomía, sobre enfermedades, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo creo que la Hammer logra capturar la esencia de lo que, de lo que estaba proponiendo Mary Shelley en su obra, que es esta manera de utilizar la ciencia para regresarnos a algo que antes estuvo vivo. Y bueno, y las cuestiones éticas o las cuestiones morales que hay alrededor. Entonces, es un tema tabú que le encanta al horror, que, como bien dices, después hay muchas películas, claro, vamos a ver el cine de explotación y vamos a ver otras cuestiones, ya es cuando la Universal, y no nada más la Universal, sino ya cuando todas las productoras estadounidenses le ganan la partida, ¿no? Al cine británico, al cine internacional, y ya se empieza a hacer una producción así más, pues mucho más visual. Pero ser gráficos con estos tintes góticos, que eso a los británicos les sale muy bien, ¿no? Porque de ellos lo conocen, ¿no? Tienen esta... eh,
personalidad o este manejo melancólico, pero también como muy atribulado. Entonces tienen que mostrar, son más de entregarte algo gráfico y visual que te impacte a solamente recitar diálogo. Es más histriónico, podríamos decir, ¿no? O como notan, justo la intención del taller es ir viendo cómo estas adaptaciones omiten asuntos, pero sugieren otros, ¿va? Hacen lectura desde su propio momento histórico también, Así es. atendiendo no solamente a cuestiones propias de la industria, como platicábamos, ¿no? Censura, modos de distribución, modos de impactar también, ¿no? Eh, y eso, son diversas interpretaciones donde se pone el acento, se respetan algunas cosas, digamos, pero otras se van variando, ¿no? Entonces, sin duda, la Hammer convierte este laboratorio en un espacio, perdón, mucho más carnal. Ya no es la asepsia que veíamos, ¿no? de este laboratorio anterior, sino algo es como más desmedido, debido a que lo está manejando un científico cada vez más perturbado también, ¿no? Y sin embargo, en los años 90 hay una propuesta que intenta tocar base, ¿verdad? Intenta hacer una versión mucho más, entre muchas comillas, fiel, debido a que eso es imposible en una adaptación cinematográfica, pero bueno, mucho más apegada a las propuestas de Chile, y no solamente desde el punto de vista narrativo, sino desde el punto de vista de los fundamentos, de los conceptos, ¿no? Y mi buen Robert va a analizar Mary Shelley's Frankenstein, la versión de Kenneth Branagh de 1994, que tiene al gran Robert De Niro como la criatura, ¿no? Bueno, como comentaba, presenta una adaptación quizás más cercana, ¿verdad? A la novela. Pero tú, que de hecho estás metidísimo en esto, haciendo tu trabajo de investigación en las adaptaciones cinematográficas de Frankenstein, ¿qué elementos dirías que recupera del libro realmente y cuáles y en cuáles todavía depende de la tradición cinematográfica, ¿no? A ver, pues primero que nada, creo que tal como lo dices, esta película arranca metiéndole al público una promesa, ¿no? Que es uno de los temas con los que va a estar jugando Kenneth durante toda la película. O sea, de inicio ya te dice, este va a ser Frankenstein de Mary Shelley, así, de golpe. Sin embargo, también es cierto que en este afán por llevar lo literario al cine, pues no es tan viable llevarlo como letra por letra. Incluso creo que la lectura que hace Kenneth Branagh de la obra de Mary Shelley no está excluida de su propia trayectoria. Si ves la película, una de las cosas que más le critican, pero que de verdad a mí es de las que más me gustan, es el hecho de que esta película parece que él intencionalmente, con todo su historial de actor de Shakespeare, hubiera dicho, yo les voy a dar la Mary Shelley, pero actuada como si lo hubiera escrito Shakespeare. Así con más pasión, con más grito, con más confrontación cara a cara. Este es un Víctor que es la pasión, pero sí, o sea, es de verdad, es la pasión encarnada este Víctor. Entonces, a ver, se rescatan elementos muy importantes como por ejemplo el marco epistolar de toda la historia. Y esta es de las primeras películas que lo hace. En realidad, esta parte ya se había abandonado mucho. Es muy complicado llevar toda la historia de Robert Walton, el marco epistolar que nos lleva al Ártico, con todo el presupuesto que esto implicaría, para después regresarte no, vamos a hacer una película en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante que se logra rescatar en esta película, se logra rescatar pues la interacción familiar, los personajes de la familia dentro del entorno inmediato de Víctor, que también se habían abandonado. Las otras películas creo que no lo tocaban o no le daban el matiz tan profundo que tiene en la novela, el cómo estos juegan como una motivación, cómo estos van formando una especie de camino en donde te das cuenta que Víctor, el creador, se va deshumanizando, va abandonando los lazos que tiene. Creo que hay una intención muy sincera de llevar a Mary Shelley
lo más fielmente posible. Sin embargo, la película incluso tiene esa subtrama de jugamos con las promesas, de cuidado con lo que prometes. La palabra promesa dentro de la película se dice 12 veces. Y al final la promesa rota es un tema que es el eje moral en esta película. No lo había advertido. Que justo incluso funciona como motor narrativo, ¿no? A ver si la promesa va. Bueno, como motor narrativo, pero también como este juego con el espectador, porque el espectador ya sabe que esa promesa no se cumple, ¿no? O sea, lo sabe incluso antes de ver minuto uno, ¿no? De la película, pero vamos a ver cómo lo maneja Kenneth Braga, ¿no? Eh, Hay una cosa que comentaste que me parece singularísima, que es cómo recupera ciertos materiales que estaban en la novela, cómo hago eso en el cine, por ejemplo, el tema epistolar, pero además recupera la parte del monstruo, recupera el discurso del monstruo, cuestión que en otras adaptaciones pues no se había visto de una forma, digamos, tan marcada, ¿no? Ya el monstruo aprende a hablar, o sea, aprende a reflexionar, aprende a discernir, aprende a hablar y aprende a reconstruir, que eso es interesantísimo, que es la segunda parte de la novela, ¿no? Eh, Cuando recupera el lenguaje y tiene la capacidad justamente de contar su versión, ¿vale? Que esto pues, es lo que recupera del Toro haciéndole un homenaje a la película del 94, ¿no? Eh, ¿Qué sientes tú que produce, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, que es directamente tú lo que estás trabajando en tu proyecto, que es em, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que la criatura vaya con el creador a reclamarle algo, ¿no? Más allá de reclamarle, oye, quiero una compañera, porque me siento solo. Es un reclamo existencialista ya, ¿eh? Lo que lleva a cabo más allá de solicitarle sentirse, pues sí, acompañado, ¿eh? Sí, justo, creo que toda la novela original tiene mucho este punto, el reclamo de la criatura hacia su creador, y eso lo hermana mucho con toda la humanidad. O sea, en cierto sentido, el camino de la criatura es un camino para humanizarse, para reconocerse como, que lo reconozcan como humano, reconocerse como con una dignidad esencial, una dignidad en su ser. El camino que va haciendo la criatura es totalmente inverso del camino que va haciendo Víctor, que va sacrificándolo todo para ese fin y lo deshumaniza. En cambio, la criatura desde su nacimiento, lo que va caminando es decir, yo quiero construir lazos, yo quiero ser humano, yo quiero que me reconozcas. Y están caminando en caminos que son, en veredas que son opuestas, pero que los llevan a encontrarse. Y ese punto de encuentro, esta película lo hace en la cueva de hielo, que esa escena me parece brutal. O sea, para mí esta es, desde mi muy particular punto de vista, la escena de la película. Está reclamándole al creador directamente de dónde viene lo que yo tengo. Ya lo tocaremos más a fondo, pero la escena donde le está pidiendo de dónde me surge esta habilidad, tocar la flauta, y algo que es tan personal, tan íntimo como la música, el de dónde me viene esto, es de mi mente, es de mi cuerpo, dónde me pusiste el alma, o fue una pieza que se te olvidó. Así, brutal. Tremendo. Hay una cosa en la adaptación de Braga del 94 que también la tiene la de Guillermo del Toro, que creo que es importante entender, que es cualquiera que a estas alturas quiera adaptar Sherlock Holmes, quiera adaptar Drácula, ¿verdad? Don Quijote, incluso Jesucristo, ¿no? Como personaje narrativo, de alguna forma tiene que ser la chamba. Y la chamba es ver cómo se ha hecho anteriormente. Viene, digamos, con todo el peso de la tradición, de adaptaciones sobre los hombros, ¿no? Y por lo mismo, ¿no? Es indudable que tiene que estar dentro de esta selección la última de las adaptaciones, que es la del 2025 de Memito, ¿no? Del Memito del Toro, alguien que sin duda lleva prácticamente toda su vida hablando de monstruos, ¿no? De cuerpos diferentes también, ¿no? Y de esta idea muy marcada en prácticamente toda la producción de los primeros cortometrajes que hacía Guillermo del Toro en Guadalajara, ¿no? De estas criaturas que a veces, estas criaturas deformes, monstruosas, que a veces son mucho más humanas, ¿no? Que los humanos.
Entonces, Caro Lule, camarada Lule, usted va a cerrar el recorrido de Frankenstein, de Estoy Guillermo lista. del Toro. Hablando de las empatías, de su empatía con los monstruos, ¿no? ¿Desde qué sensibilidad crees tú se aproxima a la relación de Víctor con la criatura, Guillermo del Toro? En el siglo XXI, además. Sí, claro. Precisamente es el gran giro que da Guillermo del Toro, ¿no? Como esta idea que tiene él de la relación paterna y como un poco del trauma intergeneracional que ya nos había dejado ver en Pinocho. Y como que es algo muy presente en él. Y no solo en él, sino justo en una cuestión contextual, generacional, es lo que nos están poniendo sobre la mesa un montón de películas de consumo masivo, ¿no? Como más bien las relaciones familiares, las relaciones hacia las figuras paterna y materna, ¿no? Ya se hablaba desde hace varios años, desde las últimas décadas, yo creo, de cómo ya no es esta idea en las películas infantiles de la princesa esperando al príncipe que la rescata, sino más bien como de la relación familiar y quiero una familia sana y quiero un núcleo familiar que me sostenga, sea quien sea yo. ¿No? Entonces me parece que esa es un poco más bien la aproximación de Guillermo del Toro, como la figura paterna, porque pues es un cambio nuclear muy importante el que hace en la relación de Víctor con la criatura, ¿no? Eso fue honestamente de las cosas que a mí me molestaron al ver la adaptación inicialmente, ¿no? Como, me estás quitando la carnita de la obra original. Eh, Porque justamente creo que la apuesta de Shelley es la criatura está condenada desde el momento de su creación. Eh, y acá la redención gana, ¿no? Y entonces a mí eso me hizo mucho ruido al inicio, pero creo que esa es la apuesta de Guillermo del Toro, por cuestiones personales y por cuestiones contextuales. Hay otra cosa, bueno, sin duda, ¿no? Esta es una película que tuvimos probar en un cineclub, que de hecho coordinó Roberto, y la mitad de la gente estaba encantada con este Ajá. giro que se le había dado, y la otra mitad, pues sí, tratando de digerirlo todavía sin que fuera algo demasiado sencillo, ¿no? De hacer. Ahora, ¿qué es lo que divide, desde mí, desde lo que yo pude ver, ¿no? Desde lo que pude testear ahí, lo que dividió fue lo generacional, es decir, teníamos un Ujú. público súper joven, ¿no? Que estaba maravillado, y ya los que éramos sus profesores, digamos, o sus tutores, en fin, decíamos, no sé, hay algo que sí, como que le podemos reconocer a Del Toro, y esa sería mi duda, mi pregunta para ti, que es que pone, al contrario de otros realizadores, pone mucho el énfasis en cómo se construye el monstruo. Dedica unas escenas larguísimas, ¿no? Hace como una especie de sinfonía visual de cómo va armando una pieza con otra, porque claro, pues, es al final como la huella digital, ¿no? Del propio Del Toro. Eh, lo sé, con eso no se sostiene, ¿no? Una Claro. película, pero hay una marca ahí como muy distintiva. Y eso te quería preguntar, ¿dónde notas la marca distintiva de Guillermo del Toro en la película, adicional al hecho de que, pues así como en películas anteriores se construía un muñeco como Pinocho, eh, o veíamos nacer, digamos, ¿no? La criatura del agua, por ejemplo, eh, vemos aquí su Frankenstein, ¿no? Me parece que precisamente por querer poner el foco sobre esta cuestión muy redentora y muy esperanzadora, la criatura tenía que ser estéticamente muy diferente y desde la creación tenía que plantear esa diferencia. Es decir, no es una suerte de carnicería en la que está aventando una pieza contra la otra y ahorita aquí las agarro y las junto, ¿no? Exacto. Les echo unos remaches. Es una especie de kintsugi en mi apreciación. O sea, es más bien como todas estas piezas estaban todas por todos lados y ahora están formando un todo, pero esa forma de unirlas las vuelve bellas con sus propias cicatrices, ¿no? Esas propias juntas que se ven, que se observan, es lo que lo vuelve bello, lo vuelve digno de compasión, ¿no? Muestra cierta mm, o sea, cierto dolor, cierta tragedia, pero que nos lleva por otro lado, no a la amenaza que representaba antes el monstruo. Y
comentabas en las películas que tenían casi 100 años antes, ¿no? De la 50, 100 años antes de la adaptación de Guillermo del Toro, las preocupaciones, los temores, pues eran otros. Exacto. Ahorita, ¿cuál crees que es lo siniestro que plantea la película, el temor que está planteando ahí, que ya no es que la criatura esté aislada, ¿no? El abandono, ¿no? Porque justo tiene su grupo de contención también. Al final es como la sociedad se tiene que adaptar al individuo que es anómalo, ¿no? Pero ¿cuál entonces serían los temores que está planteando? Sí, por supuesto. O sea, justamente era lo que pensaba ahorita al escucharnos a todos y a las versiones anteriores y a la propia obra original, ¿no? Estaba todo este rollo como del avance científico y si ahora nos sentimos Dios y qué estamos haciendo y tal. De hecho, incluso el propio libro, desde una perspectiva mucho más actual, a mí me parece que ya no la parte como de la criatura ya no es tanto lo que nos horroriza, sino en mi perspectiva, tal vez muy personal, es como lo irreversible de cada una de las decisiones, ¿no? O sea, Mm, cada una de ellas está marcando o sea, desencadena eventos de los que ya no hay vuelta atrás. Eh, una parte tiene eso del Toro, pero me parece que es más bien como este tránsito en el que encontramos el terror, pues, con él, creo que uno lo corrompible, es decir, mm, porque Víctor no es esencialmente esta figura como ególatra pagada de sí en la película del Toro. Tenemos este guiño de Pretorius, de Whale, ¿no? Que es el que finalmente es como el giro moral para Víctor. Entonces, no es él el que es esencialmente, vamos a decir, malo, ¿no? Sino que hay un empujoncito para que lleve las cosas al siguiente nivel. Y esa parte, ¿no? Como la influencia externa, un poco la corrupción, un poco la presión, creo que hay por ahí algo del terror que quiere plantear Guillermo del Toro, pero sobre todo siento que, insisto, se va hacia la cuestión de lo paterno, la cuestión del trauma familiar, generacional, y ahí hay mucho de herida y mucho de abandono, ¿no? Sigue estando presente y de rechazo también. sí. Sin embargo, acá se soluciona, acá se sana todo, ¿no? Se sutura Y la herida familiar, pues. exacto, Con exactamente. la redención del perdón al final y todo eso. Pues bueno, ya lo comentaremos en la sesión que te toque, porque seguro, sin duda, va a ser donde tengamos más opiniones divididas. Pero bueno, estamos para eso, ¿no? Sí, por supuesto. Queridos, queridas, antes de terminar, una última pregunta que me gustaría hacerle a cada uno de ustedes, ¿no? Em, Después de revisar todas estas películas, ¿no? Las que están planteadas en el taller, pero también otras que hayamos visto paralelamente, ¿no? ¿Qué creen que sigue diciéndonos a nosotros, ¿no? La criatura de Mary Shelley, ¿no? ¿Qué nos sigue diciendo hoy, 2026? Porque claro, cuando vemos una película de 1931 en 2026, se actualiza, ¿no? Nos dice cosas que tal vez los espectadores del 31 no pudieron ver, por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas, Onir? Pues soltaste la pregunta y mi cerebro está pensando, o sea, ¿qué me dice? Porque justo como que he hecho lecturas desde Shelley, he hecho lecturas desde el cine, desde las diferentes etapas, pero ¿qué me dice ahorita 2026 Frankenstein? Es fuerte, porque si me voy a lo más básico, es como esta parte de la responsabilidad del creador con su creación, ¿no? Pero si eso lo llevo a la tecnología, que a lo mejor ya no es un tema, me lleva como justo a cuestiones de bioética, cuestiones de y la inteligencia artificial, hasta, o sea, hasta dónde llega la responsabilidad de ese que está creando algo nuevo, que no sabemos a dónde va a llegar, igual que Víctor Frankenstein no sabía, la criatura no tenía idea, simplemente la hizo y dijo, wow, ok, listo, suelto, ¿no? Y siento que a lo mejor podemos ver varias situaciones así ahorita en la cuestión de la creación en muchas pues situaciones. Pienso mucho en la tecnología, que también era un tema que se analiza tanto en la novela como en todas las películas, ¿no? Entonces, creo que Frankenstein nos sigue hablando como de responsabilidad. O sea, es eso. ¿Y para ti, Adriana? Bueno, definitivamente vamos a ver que lo que
logró la Hammer en La Maldición y y en La Venganza de Frankenstein es mostrarnos estos interiores muy saturados, pero no solo del espacio, sino también del ser humano. Entonces creo que nos sigue confrontando con nuestra naturaleza más gótica, más descarriada, descarrilada, el deseo, ¿no? La potencia de nuestras pasiones y a partir de un personaje perfilado como alguien que comenzó con una búsqueda muy profesional, natural, admirando a sus maestros, a sus mentores, y después se volvió un verdadero viaje de loco, ¿no? Entonces creo que, pues esto, los interiores saturados, tanto del ser humano como aquello cómo nos impacta lo que nos rodea, cómo nos impactan nuestras acciones, ¿no? ¿Qué nos dice Frankenstein hoy, mi Robert? Híjole, yo creo que hay dos puntos que quisiera rescatar. Uno, pues evidentemente lo del existencialismo. Efectivamente, creo que el libro, las películas en general juegan mucho con este eje, con el decirnos cómo es que se siente el hombre en la soledad que es la existencia. De arranque no tenemos un sentido claro, no tenemos un propósito. Entonces, esta búsqueda de sentido es un motor muy fuerte para el hombre, pero también quisiera hacer como una pequeña segunda lectura que es muy personal y que realmente es lo que me apasiona de estos temas, que es, creo que en el fondo, una de las cosas que más nos dice el qué es ser humano y cómo somos como humano es el terror, es lo gótico, es toda esta propuesta literaria y filmográfica es justo lo que nos está hablando, nos está hermanando en el punto donde todos compartimos miedos esenciales y también estos miedos que existen en nosotros mm, hablan mucho de nuestra naturaleza, no se pueden fingir. Igual que las cosas que nos dan alegría, risa, gracia, no se pueden fingir también las cosas que nos dan miedo. Esas están en ti y hablan de quién eres tú en verdad. La honestidad brutal del monstruo. Camarada Lule. Vale, yo creo que eh, Frankenstein actualmente nos plantea preguntas muy importantes. No sé si más que una lectura lineal o única, creo que plantea preguntas importantes, ¿no? Y retomo, por ejemplo, a lo mejor una apuesta inicial de la obra original como somos capaces de amar lo abyecto, ¿no? Y entonces hay una apreciación completamente distinta en la obra de Guillermo del Toro respecto precisamente a eso. Creo que también habría que pensar qué perdemos y qué ganamos en el contexto actual entre justo, ¿no? Tener como esta visión muy rígida, muy moralmente de un lado de Mary Shelley y luego la visión más compasiva de Guillermo del Toro. Este, y precisamente, ¿no? Como esta cuestión de la paternidad fallida y del trauma familiar, esto o sea, se puede sanar a pesar de cualquier cosa. La cooperación y la empatía en otros entornos ayudan a que este hueco nuclear, ¿no? Se logre sanar, se logre resarcir. Creo que más bien esas son las preguntas como que quedan abiertas y que valdría la pena explorar en el taller. ¿Y tú? ¿Qué te deja a ti la criatura? No te hagas. A eso iba. Que no solamente es una novela ni un grupo de películas que la adapta, sino pues es la criatura espejo, ¿no? Es la criatura que a veces se pone el rostro de cada uno, ¿no? De nosotros. Por eso interpela tanto, ¿eh? Ya sea porque, o sea, está tan dotada de una serie de situaciones fracturadas, ¿no? De búsqueda identitaria, ¿no? De relación con la generación anterior, de duda, ¿no? En torno a si realmente puedo asumir que soy la criatura de esos creadores, por ejemplo, ¿no? De cuando ya camino hacia adelante y empiezo
y empiezo a ver que no encajo dentro de los grupos que quisiera, ¿no? Hasta qué punto eso me vuelve cada vez más alienado, ¿no? Entonces, eh, digamos que está todo el abanico de los seres hipersensibles que somos los que eh, nos encantan este tipo de cuestiones, ¿no? Pero también de la gente que crea. Creo que también en cualquiera de las adaptaciones está la gran metáfora de la creación, ¿no? Y qué vamos a hacer con esa creación, incluso si esa creación, al menos desde el punto de partida, lo quisimos como algo bueno, como algo bello. No es el caso de Víctor, ¿no? Pero incluso si lo quisimos como algo bueno y como algo bello, no garantiza que la conclusión o la consecuencia sea esa. Entonces, no me hice, ¿ve? Bueno, me estoy haciendo, pero de emoción, ¿no? Por el taller que estamos a punto de ya compartirles. Muchísimas gracias a todos. Esto es justamente lo que vamos a explorar en Frankenstein va al cine, cómo las adaptaciones cinematográficas se diferencian o se alían, ¿no?, con la novela y por qué, cuáles son las preguntas que cada película plantea acerca de su tiempo, de su entorno, sobre la ciencia, el cuerpo, ¿no?, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Y muchas gracias, Onir, Adriana, Roberto, Carolina, por acompañarnos en esta aventura, por sumarse nuevamente a un taller coral que creo que va a ser uno de los mejores que hayamos tenido acá en el espacio. Muchísimas gracias. Inscríbanse. Nos vemos.